en nuestro canal de YouTube. El doctor Astudillo, a quien le voy a dar primero que nada la cordial bienvenida, le voy a reiterar lo que han sido o serán la manera en que llevaremos a cabo esta entrevista. Antes que nada, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Juan Fernando. Doctor, usted tendrá 15 minutos a partir de que le indiquemos. Usted tiene al frente una cantidad más o menos de 30 preguntas que han sido formuladas basados en necesidades ciudadanas, además de los diferentes planes de trabajo, entre ellos los suyos. Usted podrá responder durante 15 minutos las preguntas que considere necesarias o posibles, es decir, que usted podrá tomarse la discreción del propio tiempo para ir repartiendo según la pregunta que le toque de manera aleatoria. Posterior a eso, al culmino de los 15 minutos, usted escuchará las inquietudes recogidas de las calles de Cuenca para poder también de una manera más cercana formular el planteamiento a esas inquietudes. Es decir, tendrá un tiempo adicional de 2 minutos. Sin dar más largas al asunto, comenzamos y corremos el tiempo. Muy bien. Vamos a recibir entonces la primera pregunta que el candidato a la alcaldía de Cuenca, en este caso Jaime Astudillo, ha tomado en este momento. Y la primera pregunta es: cite una cosa que eliminará inmediatamente en su administración y que ha sido implementada por el actual alcalde de Cuenca. Bueno, en primer lugar felicito la iniciativa de este programa porque me parece muy interesante. Juega el azar sin duda en este tema y me parece desde luego una modalidad llamativa. Bueno, pensar en eliminar algo que se ha hecho no está en nuestros planes. Sí, pensamos que todo lo que se ha hecho tiene su lado bueno y su lado malo, sus lados positivos y negativos en algunos casos, ¿no? De tal manera que no pensaría en una eliminación de alguna obra realizada. Más bien lo que hay que hacer es evaluar la forma como se han realizado algunas obras y enmendar y corregir errores que pueden haberse cometido. Cito un ejemplo muy concreto. El tema del tranvía es un tema que preocupa sustancialmente a la ciudadanía. Y el tema del tranvía tiene que ser sometido a un proceso de evaluación técnica que permita que este instrumento de movilización o de accesibilidad de las personas pueda realmente ponerse al servicio de los seres humanos. Hay un tema de inseguridad que no está previsto controlar en el tranvía. Ese es un tema que hay que estudiarlo y corregirlo. El tema de la operación electromecánica del tranvía es un tema que está todavía en duda. Por ejemplo, sabemos que hay problemas incluso para el cobro de los costos del pasaje del tranvía, que son temas que hay que resolverlos. Entiendo que no están resueltos. Y sobre todo habrá que buscar corregir algunos temas que han sido planteados en torno al uso futuro del tranvía. Es decir, evitando el tema de subsidios o de que el costo del tranvía sea mayor al costo normal del transporte urbano. Muy bien, avanzamos entonces con la segunda pregunta que usted mismo va a tomar en este momento y damos lectura. La segunda pregunta es: hay 13 candidatos al mismo puesto que usted anhela ser electo. Mencione concretamente qué lo hace diferente de los demás candidatos. Bien, están muy bien elaboradas las preguntas. Bueno, yo pienso que la existencia de 13 candidatos es positivo y no negativo. Eso da una opción, una gama muy diversa de opciones para que el electorado escoja. Quizás una diferencia que pueda mencionarse con claridad es que hemos trabajado muy arduamente en la construcción de un proyecto de ciudad. Tenemos no una propuesta de una persona a la alcaldía de Cuenca, ni de personas. Tenemos un muy buen equipo de concejales y de líderes y dirigentes de las juntas parroquiales, pero no es una propuesta personal, sino más bien es una propuesta de un proyecto de ciudad articulado, desarrollado con mucha pulcritud y detalle. Son 50 proyectos que se proponen para transformar la ciudad y convertirla en la ciudad del agua y la cultura, una ciudad más humana y más eficiente. Vamos con la tercera pregunta entonces. Damos lectura en este momento y nos dice: ¿reconsiderará usted multas? Este es un aspecto que la gente ha reclamado bastante. Costos y la gestión de la empresa pública de movilidad de Cuenca.
El tema de la EMOV tiene que ser revisada integralmente. Yo creo que hay que hacer una reingeniería de la EMOV y desde luego revisar el sistema que actualmente está vigente. La EMOV tiene más un sistema de policía urbana que de planificador de la movilidad y de la accesibilidad. Entonces hay que revisar eso. El tema de las multas, yo creo que hay que evitar que las multas se conviertan en el principal sistema de control. Hay que generar un sistema de incentivos también para que las personas disciplinen su comportamiento en la accesibilidad y la movilidad urbana. ¿Será una política preventiva o una política sancionatoria la que aplique usted en el caso de Selene? Tiene que ser preventiva. Yo creo que tiene que haber mucha más educación que permita justamente corregir los errores de la movilidad cotidiana y evitar al máximo posible esta visión punitiva o sancionadora que hasta ahora ha tenido la EMOV. Vamos a tomar la cuarta pregunta entonces, que damos lectura en este momento. Esta pregunta nos dice: ¿qué acciones adoptará en su gestión en favor del medio ambiente en nuestra ciudad? Bueno, nuestra propuesta central dentro del proyecto de ciudad que hemos planteado es la conversión del agua en un símbolo de la ciudad. No es solamente la defensa del líquido vital frente a sus amenazas que sí son importantes, por ejemplo el tema de la minería que está amenazando sustancialmente las fuentes originarias de agua. El agua convertida en un símbolo de la ciudad significa una ciudad que aprenda a vivir en armonía con la naturaleza. Entonces tenemos 8 proyectos destinados a constituir a Cuenca en una ciudad verde, en una ciudad ambientalmente amable, corrigiendo los déficits que actualmente tenemos de áreas verdes por habitante, de metros cuadrados de área verde por habitante, y constituyendo efectivamente a Cuenca en una ciudad que fortalezca su riqueza ambiental, que es mucha, pero que está en riesgo inminente de perderse. Estamos conversando en esta mañana con el candidato a la alcaldía de Cuenca, Jaime Astudillo. Vamos a seguir avanzando con esta entrevista. ¿Qué opina usted con los megaparques inaugurados en la presente administración? Si usted fuera electo, ¿continuará haciendo este tipo de parques que se han inaugurado en estos últimos meses? Y yo he pensado que hay que revisar muy puntualmente los términos incluso que se usan para denominar las obras. Hablar de megaparques yo creo que es una exageración, porque estamos hablando de parques pequeños, algunos medianos, de todas maneras importantes, porque ayudan desde luego a superar este déficit de áreas verdes al que me había referido. Pero un megaparque es un parque grande, ¿no? En realidad, cuando uno habla de un megaparque, piensa siempre en el referente de Central Park en Nueva York o del Parque del Retiro en Madrid, ¿no? Esos son megaparques. Aquí habrá que plantearse una política mucho más amplia, que no es solamente recuperar estos pequeños espacios que son importantes, hay que proteger el pequeño cinturón verde que todavía existe en la ciudad y ampliarlo. Hay que entrar en una campaña de reforestación intensa, agresiva, diría yo, para poder recuperar esa área verde que se ha perdido rotundamente en el caso de Cuenca, que crea este déficit muy significativo que nos pone más o menos en 6-5 metros cuadrados por habitante de área verde, cuando lo óptimo, lo recomendable está por encima de los 15 metros. Doctor Astudillo, ¿usted reconsideraría en las plazas y obras que recién se están inaugurando incluir áreas verdes que actualmente no poseen o no han sido consideradas? Desde luego que sí. Yo pienso que mucho espacio verde se ha perdido en Cuenca. Por ejemplo, cito un ejemplo que viene muy al caso ahora. La Plaza San Francisco me parece que carece de espacios verdes. Y de inodoros también. Desde luego, hay muchas fallas. Incluso la propia imagen urbana de esa plaza, he tenido la oportunidad de verla hace pocos días, me da la impresión de que no hay un cambio sustancial, porque se ha vuelto a las casetas de ventas, hay demasiado cemento, creo yo, y eso es un error. Yo creo que hay que recuperar el área verde a toda costa en Cuenca. Hay una propuesta nuestra, muy rápido lo digo. Claro. Una ordenanza será creada necesariamente a través de la administración municipal que haga que todas las construcciones nuevas, ya sean de edificios o de viviendas unifamiliares, deberían sembrar al menos 5 plantas nativas de Cuenca
con el afán de ir hacia esa reforestación adecuada que estamos proponiendo, que esperamos que en los 4 años de administración municipal llegue al 1.000.000 de árboles que hayan sido sembrados, árboles nuevos que hayan sido sembrados en Cuenca. Vamos a tomar la siguiente pregunta que vamos a dar lectura en este momento para el candidato que está presente en nuestra cabina. ¿Se puede generar empleo desde la gestión pública sin que éste represente un cargo directo dentro de una empresa pública? Bueno, yo pienso que hay que plantear, el tema del empleo es un tema mucho más complejo, no se refiere solamente al empleo público, sino a la generación de trabajo en la ciudad. Y esa sí es una responsabilidad municipal, aunque no es una responsabilidad directa, pero sí en el sentido de incentivo, de promoción que el municipio debe realizar para generar fuentes de trabajo nuevas y mantener las que tenemos. Me refiero a un ejemplo también muy concreto, el tema del suelo industrial, que es un tema que está creando crisis en Cuenca. La industria está yéndose a otros lados porque el precio del suelo, el valor del suelo industrial es muy alto. Nos está obligando, por ejemplo, a empresarios cuencanos a irse o a La Tacunga o a Azogues, o se han ido incluso fuera del país, por suerte han regresado también. Ese es un tema que hay que resolver. El municipio tiene la obligación, no solamente el derecho, de incidir en este tema, que es tan importante porque la industria genera la mayor parte de la mano de obra que existe en la localidad, y desde luego el incentivo para la generación de nuevas fuentes de empleo es una responsabilidad estrictamente del municipio. Cito otro ejemplo, la propuesta nuestra, que es emblemática, de construir una ciudad universitaria internacional, convertir la Cuenca en una ciudad similar a Salamanca en España, a Córdoba en Argentina, a la Ciudad de México, etcétera, que recibe estudiantes de todo el mundo para estudiar aquí, que es una de nuestras propuestas esenciales, va a contribuir a generar una gran cantidad de empleo en la ciudad y de trabajo, de fuentes de trabajo, y así como tenemos 5 o 6 proyectos destinados fundamentalmente a la generación de nuevas plazas de empleo o de trabajo. Vamos a leer la siguiente pregunta, en este caso la número 7. Esta interrogante nos plantea qué plan implementará a favor de la vivienda y que desde luego sea realizable. El déficit de vivienda en Cuenca es bastante alto. Estamos hablando de cerca de 20.000 unidades habitacionales que son necesarias, y por lo tanto hay que afrontarlo desde el municipio, este problema, con toda la energía del caso, pero además con toda la pertinencia y la capacidad. Nosotros proponemos un cambio de modelo de gestión de la producción de vivienda, que no es basar esta producción solamente en la existencia de un organismo, de una empresa municipal, sino más bien de una alianza público-privada en donde existirían 2 actores fundamentales. El municipio, que estaría encargado de entregar suelo urbano barato, suelo urbanizado barato, a quienes saben construir, los constructores. Y esa posibilidad de entregar este suelo barato de una manera planificada, además de un suelo urbanizado ya trabajado, permitiría al municipio controlar 2 condiciones en la ejecución de viviendas, sobre todo la vivienda popular. La primera, la calidad de la vivienda. No podemos seguir construyendo viviendas deficitarias para pobres, porque deberían ser de igual condición o calidad que las de personas que tienen mayores recursos. Y en segundo lugar, tendría la posibilidad de controlar el precio de la vivienda, el valor, a través de esta gestión público-privada, que será nuestro eje para superar este déficit que es muy grande. Hemos propuesto un número para que sea un referente de evaluación, de producir 2.000 viviendas en este periodo, más que nada para ensayar el nuevo modelo de producción de vivienda. Yamil, debo informar que les queda 1 minuto con 40 segundos. A ver, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta entonces. En 1 minuto con 40 segundos, ¿usted mantendrá el trazado actual de las ciclovías que se han edificado y que se han pintado también en varias vías de la ciudad? Hay que construir un sistema de bicicleta pública en el cual las ciclovías conecten puntos neurálgicos de la ciudad. Son ciclovías que tienen un origen pero no tienen un destino. Por eso es que la gente no usa. No olvidemos que en Cuenca hay
una masa crítica, hay un grupo de ciclistas muy fuerte que lamentablemente no están en las ciclovías, entre otras razones, por lo que acabo de mencionar. Siguiente pregunta entonces, al parecer esta es la última porque nos queda 50 segundos. Un minuto. ¿Cuál es su posición sobre la minería en Cuenca? Creo que lo dije ya, la defensa del agua es nuestro reto y nuestro objetivo. Por lo tanto, hay que conseguir que en Cuenca se ejerza una minería responsable. De ser necesario para defender el agua frente a la minería, convocaremos a una consulta popular que permita que Cuenca resuelva qué es lo que vamos a hacer con las fuentes hídricas y con la minería. Una más entonces. Damos lectura a la siguiente interrogante. ¿Cómo fomentará la participación ciudadana durante su gestión? Va a ser esencial que la gente participe en la administración. Hay 3 o 4 mecanismos que hemos planteado que permita que la ciudadanía, con su voz y con su acción, se incorpore, por ejemplo, en el tema del control de la corrupción. Si hemos planteado 0 corrupción en la administración municipal, habrá que convocar, en primer lugar, a una comisión de honor que supervise contratos, nombramientos, trámites municipales y luego ir incorporando a la ciudadanía paulatinamente a la administración municipal. Ese es nuestro objetivo. Hemos llegado al culmino del tiempo. Vamos a continuación a dar paso a las inquietudes ciudadanas. Bueno, que haya trabajo para la gente, pues, que haya trabajo y que no haya corrupción, eso es lo principal. Oiga, siempre hemos estado hablando de la seguridad, ¿no? La seguridad en Cuenca que está bastante menos y la movilidad en el centro, en todo Cuenca a mí me está mal, ¿no? Esa sería la prioridad. Sí, para mí sí. Doctor Astudillo, usted puede responder a las inquietudes que se han recogido en la calle respecto de lo que se necesita con urgencia ser respondido por el nuevo administrador de la ciudad. En alguna medida, en las preguntas ya he respondido las inquietudes que se proponen, pero en realidad son los problemas esenciales que la ciudadanía opina que son los principales. Falta de trabajo, ese es un tema esencial. Sin trabajo no hay cómo resolver ninguna otra necesidad urbana. El tema de la inseguridad, el tema de una ciudad más planificada y ordenada, que es un tema que está inmerso dentro de la opinión de la gente en todas las inquietudes que tienen, el tema de la movilidad, son los temas esenciales. El tema del trabajo hay que enfrentarlo, como ya había mencionado, desde muchos enfoques y ópticas, pero con la energía suficiente y generando realmente una sinergia desde el municipio que permita que los sectores que están involucrados directamente con esa responsabilidad se sumen al proceso. Una convocatoria a los industriales, a los empresarios que manejan la industria en Cuenca, vamos a tener una reunión en pocos días, va a ser esencial para programar con ellos el desarrollo industrial de Cuenca. Igual se lo hará, por ejemplo, con los informales. Habrá que con ellos tratar el tema de cómo resolver el tema del trabajo informal en Cuenca, que es un problema, pero que es una realidad que tiene que ser atendida humanamente. Y el tema de la seguridad, si bien es una responsabilidad indirecta de la municipalidad, habrá que convertirla en una responsabilidad directa, porque la gente necesita caminar nuevamente con tranquilidad en las calles, no ser objeto de violencia el rato menos pensado, y se debería crear todo un estado de seguridad que es nuestro objetivo. Doctor, rápidamente le voy a dar paso a algunas inquietudes adicionales que nos han llegado esta mañana. Nos dicen excelente candidato que realizó un cambio total a la universidad. Entendemos que se refiere a la Universidad de Cuenca. Una pregunta para el doctor. ¿Qué piensa hacer con la feria de ganado, feria libre, el Arenal y zonas de tolerancia que están metidas en media ciudad, generando desorden e inseguridad? Preguntan. Los servicios como el mercado y los que se mencionan tienen que ser mejorados en la ciudad. Hay que rescatar espacios que son tradicionales de Cuenca. Por ejemplo, el tema del Arenal. Alguien ha dicho que hay que cerrar el Arenal. Yo no comparto esa idea. El Arenal tiene que ser mejorado para el uso de la gente que trabaja ahí y también para la ciudadanía. De tal manera que hay que mejorar integralmente el tema de la feria del ganado, no solo en su estructura o su infraestructura, sino también en su funcionamiento. Sobre el tema de las zonas de tolerancia así llamadas,
yo creo que tiene que escogerse un lugar en la ciudad, un polígono de intervención territorial que permita que esto que puede ser un foco de inseguridad no esté ubicado en el centro de la ciudad, sino fuera de ella. Muchísimas gracias, doctor Astudillo, por la posibilidad de que nuestros amigos oyentes también escuchen su propuesta, su visión de ciudad y desde luego lo conozcan también un poco más. No será la última entrevista, estamos seguros, tendremos otras oportunidades para tratar otros temas que en esta mañana han quedado pendientes. Con todo gusto, gracias por esta entrevista. Amigos oyentes, continuamos informando. Luego de una breve pausa, usted escucha la hora clave de la W.